Buenos días. Con el permiso del señor presidente del Congreso, el profesor doctor don Julio Tudela, nos ponemos en marcha con la primera mesa redonda. Primera mesa redonda que lleva por título Inteligencia Artificial, Innovación, Derecho y Futuro. Mesa redonda que está integrada por los profesores Enrique Estellés, Ricard Martínez y Federico de Montalvo. En primer lugar, me complace presentar al profesor doctor don Enrique Estellés, que es ingeniero informático por la Universidad Cardenal Herrera CEU y doctor por la Universidad Politécnica de Valencia. Es doctor acreditado en universidad privada y posee un sexenio de investigación. Tiene diferentes publicaciones sobre el uso de la inteligencia colectiva en Internet aplicada en diferentes ámbitos, temas sobre el que realizó su tesis doctoral. También estudia e investiga sobre la filosofía de la tecnología, lo que le ha llevado a interesarse por la ética de la inteligencia artificial y a profundizar en las consecuencias de su uso en el ámbito educativo. Actualmente imparte docencia en asignaturas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes grados y másteres de la Universidad Católica de Valencia. Nos va a hablar sobre algoritmos, principios fundamentales. Adelante, Quique, un gusto que estés aquí con nosotros. Bien, pues nada, en primer lugar agradecer la presentación a Ginés, agradecer la invitación a Julio a participar en este congreso y bien, yo voy a empezar hablando de lo que son los algoritmos. Mi exposición va a ser bastante técnica. Yo voy a ir un poco a los fundamentos tecnológicos que hay debajo de esta tecnología. Yo quiero dar, son 20 minutos, no hay mucho tiempo, entonces yo quiero dar unas pinceladas que nos permitan, a la hora de utilizar un algoritmo, pues determinadas características que nos permitan relacionarnos bien, valorar correctamente cómo funciona un algoritmo, qué características tiene, hasta qué punto me puedo fiar o no, depende del contexto. En este sentido, si hablamos de algoritmos, en principio lo que nos viene a la mente es normalmente es una concepción tradicional, pues una secuencia de pasos para resolver un problema. De hecho, la RAE es la definición, la primera acepción que tiene a este término es esta, es conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución a un problema. Entonces, esta definición, que es la clásica, me permite extraer tres características de estos algoritmos normales y corrientes que utilizamos todos los días, sin llamarle algoritmo, ¿vale?, que luego podremos contraponer a las características de los algoritmos de inteligencia artificial. Primero hablamos de una implementación consciente de una solución, es decir, yo tengo un problema, me planteo cómo solucionarlo, establezco esos pasos, esas operaciones y lo implemento de alguna manera. Informáticamente serían líneas de código con operaciones. Después hablamos de algoritmos que son deterministas, es decir, ante una entrada siempre voy a obtener la misma salida. Si yo hago un algoritmo para sumar dos números, 2 más 2 siempre va a ser 4. Y por último, debido a que es una implementación consciente de una serie de operaciones y a que es determinista, es transparente y ante un error en el resultado de un algoritmo yo siempre puedo analizarlo y ver dónde he cometido un error o dónde está el problema. Este tipo de algoritmos que se implementan informáticamente es el que todos utilizamos, el que se utilizan en todas las aplicaciones que tenemos en el móvil, en el ordenador, etc. Windows tiene millones de líneas de código que al final son operaciones que le llevan a solucionar un problema, a poder proporcionar un sistema operativo. Pero claro, aquí venimos a hablar de los algoritmos en la inteligencia artificial. Vamos a ver que cuando hablamos de inteligencia artificial hay algunas características que empiezan a cambiar. Cuando hablamos de algoritmo en inteligencia artificial no podemos hablar de un único tipo de algoritmos. Existen diferentes tipos. Por ejemplo, los primeros que surgieron fueron los algoritmos de la inteligencia artificial simbólica. Eran algoritmos que se dice que están basados en reglas. Son muy parecidos a los algoritmos tradicionales, ¿de acuerdo? Entonces, esto sobre todo se utilizaba en los 70, comienza a investigarse y a utilizarse, y en los 80 se utilizan en muchas empresas. ¿Cómo funcionaba? Bueno, pues se consultaba con una serie de expertos
de los que se extraía conocimiento para desarrollar una serie de reglas. Reglas en plan, si sucede esto, entonces hay que hacer esto. Si una persona deja de pagar un préstamo, entonces hay que hacer, es decir, todo bastante lógico. Las características de estos algoritmos basados en reglas son las propias de un algoritmo tradicional, normal y corriente. Es determinista y es transparente. Cuando uno de estos algoritmos no funcionaba, siempre se podía comprobar por qué no funcionaba. ¿Qué hereda también la parte mala? Ante problemas muy complejos se generaban sistemas muy grandes, con muchas excepciones, muy poco flexibles y muy difíciles de mantener. Por eso al final dejaron de utilizarse. Otro problema es el coste que implicaba obtener la información de los expertos, porque había que hablar con ellos, etcétera, etcétera, y extraer esa información, digamos, de manera manual. Eso es un tipo de algoritmos, pero hay más. Está, por ejemplo, la inteligencia artificial conexionista, que dentro de esta inteligencia artificial conexionista está el machine learning, que son los algoritmos que se utilizan hoy en día. La inteligencia artificial conexionista se inspira en el cerebro humano para hacer sus propuestas. Yo voy a utilizar la presentación, pero simplemente para mostrar dos imágenes, porque es más fácil que lo veáis que yo lo explique. Esta inteligencia artificial conexionista comienza con la propuesta que hace McCulloch y Pitts de una neurona artificial. Y a partir de ahí, esto es en 1943, en la década de los 50, un psicólogo, Frank Rosenwald, propone lo que se denomina un perceptrón, que es como una neurona artificial, pero más desarrollada, inspirándose un poco en lo que sería una neurona, con sus dendritas, su axón, su núcleo, etc. Lo que Frank Rosenwald acaba proponiendo es esto de aquí. Obviamente es un modelo mucho más simple que una neurona real, pero tiene una serie de entradas, que serían esas dendritas, que vemos que tiene ahí unos pesos sinápticos. Esos pesos son números decimales que se tienen que calcular, luego veremos que esto es muy importante. Luego hay una unión sumadora, es decir, simplemente todos los valores que acaba recibiendo esa neurona artificial se suman y se aplican a una función de activación. Si se supera determinado umbral, la neurona, esta neurona en concreto, disparará, digamos, un potencial, disparará un valor que será calculado. Entonces, estas neuronas, como en el cerebro, pueden conectarse unas con otras formando una red neuronal, ¿de acuerdo? Lo que se denomina un perceptrón multicapa, que, bueno, pues esta es una representación, ¿vale? Donde vemos unas entradas, vemos unas salidas y vemos que en medio hay una serie de capas ocultas. Pensad que cada una de esas líneas que veis ahí, y esto es una red neuronal muy sencilla, cada una de esas líneas tiene un peso sináptico, tiene un numerito asociado, tiene un peso, ¿de acuerdo? Los tipos de algoritmos que van a basarse en este enfoque son algoritmos que, y esto es una característica muy importante, sobre los que hay que pensar ya de forma estadística, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un algoritmo normal, tradicional, o de un algoritmo basado en reglas, o funciona o no funciona, y si no funciona, lo arreglo. Cuando hablamos de algoritmos de machine learning basados en la inteligencia artificial conexionista, hay veces que no funcionan del todo bien. Por ejemplo, yo puedo tener un clasificador de spam que funciona en el 95% de las veces. Eso no quiere decir, desde el punto de vista de los ingenieros de inteligencia artificial, de machine learning, eso no quiere decir que el algoritmo funcione mal. Quiere decir que es lo mejor que se ha obtenido, un 95% de aciertos, y que eso puede ser suficiente y por lo tanto se puede utilizar. Por lo tanto hay que cambiar un poco, o por lo menos tener en cuenta, que cuando hablamos de algoritmos de inteligencia artificial no van a conseguir el 100% de aciertos siempre, y eso se acepta como algo normal. Dentro del machine learning, de esta inteligencia artificial conexionista, hay diferentes tipos de algoritmos
que utilizan diferentes tipos de operaciones matemáticas, regresión lineal, regresión logística, incluso probabilidad, el teorema de Bayes, y que se utilizan para hacer diferentes cosas: clasificar, predecir, reducir información, comprimir, identificar objetos en imágenes. Para cada uno de estos objetivos, digamos, se entrenan estas redes neuronales de formas diferentes. Y esto, digamos, lo que yo os acabo de explicar aquí, estas neuronas, es el origen. A partir de aquí hay tecnologías que han ido evolucionando y todo esto, la realidad hoy en día es mucho más compleja, pero el origen es este. Entonces, todos estos algoritmos que tienen diferentes funciones, utilizan diferentes técnicas matemáticas o probabilísticas, etcétera, tienen de todas formas una serie de características en común. Hablamos de que todos se basan en datos, todos. Entonces, igual que antes se iba a los expertos en los algoritmos basados en reglas y se obtenía la información, ahora la información se obtiene automáticamente de conjuntos grandes de datos. Lo que se ha demostrado últimamente es que, aunque tiene que haber un volumen muy grande, es igual de importante la calidad de los datos. Tienen que ser buenos, representativos, etc. Luego, con estos datos, lo que se hace es que se entrena el algoritmo. ¿Qué quiere decir eso, que seguro lo habéis oído alguna vez? ¿Qué quiere decir eso que se entrena en algoritmo? Bueno, pues de diferentes maneras estos datos se introducen, por ejemplo, en las redes neuronales, y el entrenamiento consiste en identificar pesos sinápticos, en ir asignando pesos sinápticos, ¿de acuerdo? Que he dicho que los pesos sinápticos, o si no lo había dicho, son números decimales, positivos, negativos, con más, menos decimales, ¿de acuerdo? Pero el entrenamiento es determinar qué pesos sinápticos, qué numeritos van a hacer que mi algoritmo se funcione de una manera o de otra, haga una cosa o haga otra. Diferencie entre dos tipos de imágenes, identifique un carácter dentro de un texto manuscrito, etc. Después, estos algoritmos, hay algunos que son deterministas y hay algunos que no lo son. Cuando un algoritmo de este tipo, una red neuronal, se entrena y los pesos sinápticos ya están determinados y ya no cambian, el algoritmo siempre se va a comportar de la misma manera. Hay algoritmos de inteligencia artificial que utilizan probabilidades y entonces ese determinismo ya no se da. Pero, a diferencia de los algoritmos tradicionales, así como yo en los algoritmos tradicionales, como eran deterministas, yo podía ver por qué fallaba un algoritmo, en los algoritmos de Machine Learning, de inteligencia artificial conexionista, yo no puedo averiguar directamente en qué fallan. Es decir, que antes lo comentaba Adela, hablamos de algoritmos que no son transparentes. Se dice que utilizan un modelo de caja negra. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es la entrada, sé cuál es la salida, pero no sé qué es lo que pasa dentro. De hecho, ¿qué es lo que sucede con estos algoritmos? Que muchas veces no sabemos realmente qué es lo que han aprendido. Estos algoritmos pues, pueden establecer correlaciones entre los valores de las variables con las que se entrenan, pero muchas veces no sabemos exactamente qué correlaciones han identificado. Un ejemplo, en 2018 se entrena en una universidad, haciendo una prueba, se entrena un algoritmo para diferenciar entre fotos de huskies, la raza de perro, y fotos de lobos. Entonces daban fotos de huskies con la etiqueta, con el texto husky, y fotos de lobos con la etiqueta lobo. Después de entrenar el algoritmo y de intentar probarlo con datos nuevos, se dieron cuenta que el algoritmo fallaba. Cuando empezaron a analizar a posteriori por qué fallaba, porque se han desarrollado algunas técnicas que permiten hacer esto, a posteriori ver qué variables son más importantes dentro de un algoritmo, ¿qué descubrieron? Pues que el algoritmo no había aprendido a diferenciar los animales como lo haríamos nosotros. Es decir, pues en base al tamaño, al pelaje, al color de los ojos, etc. El algoritmo había establecido una correlación entre volúmenes grandes de píxeles blancos y la palabra lobo. Cuando analizaron a posteriori este algoritmo, ¿qué identificaron? Que ese volumen de píxeles blancos hacía referencia a nieve que solía aparecer en todas las fotos de los lobos. Es decir, ese algoritmo no había aprendido a diferenciar animales, había aprendido a identificar nieve y decir que era un lobo. Por lo tanto, no podemos saber en muchos de estos algoritmos qué correlaciones
están estableciendo, qué patrones han identificado. Pueden ser muchas veces patrones que son correlaciones espurias, ¿vale? O que esconden variables ocultas, etc. Bien. Después, lo comentaba también antes Adela, hay sesgos en los datos. Bueno, en los datos, todos estos algoritmos muchas veces generan respuestas que implican un sesgo, es decir, una respuesta que discrimina de manera injusta a un grupo determinado de personas con determinada característica. ¿Dónde residen? O sea, ¿por qué los algoritmos producen respuestas que están sesgadas? Bueno, estos sesgos a veces se encuentran en las personas, porque tenemos prejuicios, se encuentra, por ejemplo, en la realidad no es justa muchas veces, y cuando tú coges datos o información de una realidad y la transmites a un algoritmo, estás transmitiendo no solo esos datos, sino las circunstancias que se dan, como esas injusticias que se pueden dar. En los propios datos, no por su contenido, sino porque, por ejemplo, podemos utilizar datos que están obsoletos y, por lo tanto, mi algoritmo va a dar respuestas equivocadas. Pueden estar, los sesgos pueden residir en el propio algoritmo. Yo puedo utilizar variables que no debería utilizar en un algoritmo y, por lo tanto, van a introducir sesgos. Por ejemplo, en muchos algoritmos se ha identificado que hay una correlación muy alta. O sea, el código postal, por ejemplo, suele ser una variable oculta de la raza, porque tendemos a agruparnos, la gente tiende a agruparse por raza y cuando se utiliza el código postal cuando no es necesario, al final acaba identificando y clasificando o discriminando a la gente por la raza, por ejemplo, o por el nivel socioeconómico. Luego también podemos tener estos sesgos en lo que se denomina la fase de implantación. Por ejemplo, yo diseño un algoritmo que tiene un sesgo, lo implanto, se convierte en la fuente de datos de otro algoritmo y el algoritmo primero está distribuyendo el sesgo a otros algoritmos, a otras personas, etc. Hay muchos más casos en las personas, los sesgos cognitivos, por ejemplo, también, etc. Luego hay más características que se dan. Por ejemplo, a veces se da un problema con los algoritmos que se llama el sobreajuste. Cuando yo cojo los datos de entrenamiento y mi algoritmo es muy, muy bueno analizando esos datos de entrenamiento, la contrapartida es que normalmente es muy malo generalizando esos resultados. Es decir, cuando yo trato de aplicar ese algoritmo en la vida real, no es capaz de generalizar. Y luego aparecen también las alucinaciones, que nos sonará más por el tema de los modelos de lenguaje, cuando producen respuestas plausibles pero que realmente contienen datos que son incorrectos o que son ficticios, etc. Pero en los algoritmos también se da. Los algoritmos, como hemos dicho, lo que hacen es identificar patrones. Entonces, en ocasiones, debido, por ejemplo, a ruido que hay en los datos, es decir, datos que no son realmente necesarios, los algoritmos acaban identificando patrones que en la realidad no existen. Y por lo tanto, cuando tú lo llevas a la vida real y lo utilizas, de repente da resultados que son incorrectos. No porque haya un sesgo, sino porque ha identificado patrones que no existen. A eso se le llama alucinaciones. Hay más características, pero no me da tiempo de abordarlas. Hay más tipos de algoritmos. Por ejemplo, están los algoritmos evolutivos, que se basan en la inteligencia artificial evolutiva, que se basa en los algoritmos genéticos, que se inspiran en la teoría de la evolución, mezclando diferentes partes de código, etc. Hay más algoritmos que utilizan diferentes técnicas matemáticas, es decir, este tema es súper amplio. Yo lo que quería terminar con esta breve exposición es que un poco, viendo todo lo que he dicho, que hay que pensar de manera estadística, que muchas veces no van a llegar al 100% del acierto, que tienen a veces sesgos, que tienen tal, a veces puede dar la sensación de que no hay que utilizarlos, que antes un poco lo ha comentado el rector, lo ha comentado Adela Cortina también. Esto no es, desde mi punto de vista no es así. A la hora de lo que pasa es que sí que hay que relacionarse correctamente con la inteligencia artificial y yo destacaría 3 factores fundamentales. Primero, a la hora de relacionarnos con la inteligencia artificial debemos tener en cuenta que la tecnología no es neutra. El que diseña una tecnología la diseña con un fin y, por lo tanto, cuando utilicemos
una inteligencia artificial, tenemos que tener esto en cuenta. Es verdad que es un instrumento, como antes decía Adela, pero el que ha diseñado la tecnología la diseña con una serie de incentivos que nos van a hacer inconscientemente atender a utilizarla de una manera determinada, que igual no es la que nosotros queremos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, que la tecnología no es neutra. Los algoritmos muchas veces no son neutros. Luego tenemos que tener en cuenta también que hablamos de algoritmos, de aplicaciones que han sido diseñados y distribuidos por empresas que han invertido miles de millones de euros en su desarrollo y que obviamente quieren recuperar ese dinero, y esto es legítimo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces caen en discursos que son propios del solucionismo tecnológico, del imperativo tecnológico o del determinismo tecnológico. Hay una noticia de hace 10 días de Microsoft que saca un modelo de lenguaje que dice que es capaz de identificar enfermedades 4 veces mejor que los médicos. Y si tú lees la noticia, pues bueno, bien, lo ves. Pero cuando lees el artículo en el que se basa la noticia y te vas a la parte de limitaciones, te das cuenta de que el titular es totalmente engañoso. Los médicos no eran especialistas, que son los que habrían analizado ese tipo de enfermedades. Los médicos no podían utilizar bases de datos ni comentar con compañeros, es decir, solo tenían su conocimiento para tratar de solucionarlo. Todos los casos ya habían sido publicados previamente, por lo tanto, los modelos de lenguaje podían haber sido entrenados con ellos. Todos eran casos positivos, y ya termino, es decir, todo eran enfermedades, no había ningún caso que pudiera engañar el algoritmo, es decir, a pesar de la posible utilidad que tiene ese modelo de lenguaje, el titular no es cierto. Y por último, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras limitaciones como personas, tener en cuenta, por ejemplo, lo que decíamos del sesgo de automatización. Es un sesgo que nos hace pensar que los algoritmos siempre van a dar una respuesta mejor que una persona porque son más justos, que hemos visto que no, más ecuánimes, no tienen un mal día, por lo tanto van a ser mejores. Tenemos que tener cuidado con esto. O, por ejemplo, el sesgo de antropomorfización, cuando tendemos a asignar cualidades humanas a sistemas que no lo son. Por eso, y con esto ya termino, y recogiendo un poco lo que decía Adela, al final es una cuestión de decidir cómo y cuándo se utilizan estos algoritmos, estos sistemas de inteligencia artificial. Y me he ajustado bastante al tiempo. Ya está. Muchas gracias. Sí, claro. Pues, muchas gracias al profesor Enstellés por haberse sometido perfectamente al tiempo y por habernos alumbrado tanto en tantos aspectos que luego tendremos oportunidad de profundizar. Interviene ahora el profesor doctor don Ricard Martínez, que es profesor de Derecho Constitucional y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft, Universidad de Valencia, con un doctorado centrado en la protección de datos y reconocido con el Premio Extraordinario de Doctorado. Ha contribuido significativamente al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la salud, destacando su papel en proyectos europeos como EUCAIM y Big Medilytics, que buscan avanzar en la medicina de precisión y el uso de Big Data en salud, respectivamente. Su trabajo en la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft, Universidad de Valencia, ha sido clave para garantizar que estas tecnologías cumplan con los estándares de privacidad y ética, especialmente en el manejo de datos sensibles. Además, ha participado en iniciativas como Chain Leon, que desarrolla repositorios de imágenes médicas para la investigación oncológica, asegurando la anonimización y pseudonimización de los datos para proteger la privacidad de los pacientes. También ha abordado los desafíos éticos y legales de la IA en salud, promoviendo la adopción de prácticas de privacidad desde el diseño y la rendición de cuentas, accountability, en el uso de estas tecnologías. Ha sido reconocido con el premio a la proactividad y buenas prácticas por la Agencia Española de Protección de Datos en enero de 2021. Este galardón fue otorgado por su participación en el proyecto HIT Data 29, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Fundación 29 de Febrero, Microsoft y el despacho Garrigues. El proyecto, que incluye una guía legal y un repositorio para facilitar la compartición de datos de salud, destaca por su enfoque innovador en el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Su labor ha facilitado la creación de un entorno seguro y ético
para la investigación en salud, impulsando la innovación y la confianza del uso de la IA en este ámbito. Nos va a hablar hoy acerca del reglamento de IA al espacio europeo de datos sanitarios, nuevos requerimientos para la biomedicina. Ricard, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias por la amable presentación y por la invitación. Es un placer estar aquí y seguramente yo es una de las sesiones o uno de los ponentes más aterrizados desde el punto de vista del mundo del derecho. Y en ese sentido, aunque no lo crean, no tan lejos de la ética, la bioética, porque lo que caracteriza al derecho de la Unión Europea ha sido la normatización, la regulación, la inserción en el ADN de nuestras normas de estos principios de los que hablaba de la cortina. De hecho, me estaban entrando ganas, les debo decir la verdad, incluso de cerrar la presentación y hablar de otras cosas, porque los que me precedieron fueron muy interesantes y creo que dieron pie a algo que yo quisiera precisar o detallar, porque es muy importante desde el punto de vista de hacia dónde ha evolucionado la legislación que yo voy a contar. Verán, la profesora Cortina, cuando se refería al sujeto, al ser humano como sujeto racional, hablaba de sujetos activos y pasivos. Y me parece que era optimista. Les explicaré. Hace unos años, Mark Zuckerberg, cuando fue interrogado sobre, bueno, ¿cómo lo has hecho tú para ser tan alto, guapo y rico? Él dijo, yo me he movido rápido y he roto cosas. Eso expresa la esencia de gran parte del modelo de negocio en Silicon Valley, donde el objetivo final, en términos económicos, precede a cualquier otra consideración, donde los modelos de avance disruptivo están altamente limitados por periodos temporales, el que llega primero tiene más usuarios, y donde, en consecuencia, la relación del sujeto con la tecnología cambia. No se trata de si eres un sujeto activo o pasivo. En realidad, te has convertido en un objeto, en el objeto del negocio, en lo que Janusz Varoufakis llama un siervo digital. Desde ese punto de vista, ese cambio de paradigma es el que ha influido de manera significativa también en nuestro comportamiento. Yo les recomiendo que lean a Jonathan Haidt, que ha escrito un libro, es un psicólogo, sobre cómo ha impactado en nuestros jóvenes adolescentes desde la gran ruptura, desde 2010, la confluencia de redes sociales más smartphones. Y entenderán muy bien a qué me refiero. Entenderán a cómo ese ser humano cosificado como objeto de negocio ha sido influido emocionalmente y tal vez cada generación que está llegando va a ser bastante menos racional que las anteriores. Ese punto de partida es complicado, yo tenía que decirlo porque en realidad yo vengo a hablarles de la cara amable. Porque si algo tiene buena prensa en inteligencia artificial es el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque expresa todos esos elementos positivos de la racionalidad humana a los que se refería de la cortina. Es decir, trabajamos para el bien común. Trabajamos para mejorar las cosas. Y eso nos confiere un estatus, por decirlo así, positivo, no exento de manejar el riesgo. Pero lo es. Curiosamente, cuando mi predecesor hablaba del experimento publicado por Microsoft, me recordaba un experimento que está funcionando, que está desarrollándose por Fundación 29, que responde a ese patrón, pero con otro criterio. Fundación 29 ha desarrollado un modelo basado en LLMs, en analítica de lenguaje, para ayudar a procesos de predicción o de diagnóstico de enfermedades raras. Y ha presupuesto exactamente lo que tú contabas. Y vamos a ver, cuando tú vas a un médico convencional con una enfermedad rara, su sesgo de confirmación hace que te diagnostiquen su especialidad. El resultado práctico, como esto es un proceso muy Doctor House y te va ocurriendo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, consiste básicamente en que una enfermedad rara se detecta entre los 3 y los 5 años, con varios episodios de grave riesgo para el paciente porque ha sido diagnosticado erróneamente y se le han prescrito fármacos muchas veces incompatibles con su enfermedad o nocivos. ¿Qué hace el LLM? El LLM se ha leído toda la bibliografía sobre enfermedades raras. Así que el LLM le traslada al médico una lista de potenciales enfermedades raras compatibles con los síntomas. Para que diagnostique, no. Para que verifique. Por tanto, a pesar de que es un algoritmo de caja negra, a pesar de que seguramente es poco explicable, cuando el coste operativo o material que tú tienes es pedir un análisis genético para confirmar una hipótesis diagnóstica,
el balance de riesgos es tan bajo que hace que merezca la pena. Sencillamente porque te ahorras 3 años a costa de que te saquen 5 mililitros o 5 centilitros de sangre. Por tanto, entiendan que nos movemos en un territorio muy lábil en el que las decisiones se basan en la gestión del riesgo. Esos son los grandes aprendizajes que yo he tenido en este tiempo. Verán, estamos construyendo un ecosistema europeo. Es decir, hemos descubierto que en el ámbito de la Unión Europea lo estábamos haciendo muy mal en salud. Había una directiva de 2014 para la compartición de datos, pero nadie compartía ningún dato. Aunque se estaba previsto que cualquier médico en cualquier país de la Unión Europea pudiera atenderte, en realidad esto nunca funcionó. Y nunca funcionó porque no hubo voluntad política y nunca funcionó porque no hubo estándares, ni los hay, tienen que aparecer de aquí a 2036, si no me falla la memoria, a 2030 y algo. Pero van a haber estándares y no había, por tanto, la posibilidad de que fueses atendido en otro país. La recomendación, de hecho, a día de hoy es que si tienes que entrar a un hospital en otro país, les diría que incluso en otra comunidad autónoma bajo ciertas condiciones, procura entrar consciente y poder contar algo, porque ellos no lo van a ver. Eso implica un esfuerzo de interoperabilidad particularmente interesante. No hablemos de países como Francia o Bélgica, donde hay sistemas de reembolso, tú vas al médico que quieres, y por tanto cada médico es de su padre y de su madre y cada uno tiene su historia clínica. Ahí es literalmente imposible. Bien, en nuestro ecosistema se va a permitir esa interoperabilidad y el paciente va a poder portar sus datos, tomar decisiones sobre lo que exhibe o no exhibe, aunque el médico podrá acceder bajo justificación de urgencia a esos datos, y podrá tomar decisiones en materia de obtener información sobre trazabilidad de usos. Te empoderas, controlas tu información. La gran segunda lección aprendida fue COVID. En COVID descubrimos que no había un balance jurídico adecuado. De hecho, y en esto yo siempre he sido muy crítico y muy duro, creo que soy el personaje más odiado en protección de datos por los expertos en protección de datos, no les voy a mentir, creo que la interpretación de las garantías del derecho a la protección de datos desde una perspectiva liberal individualista y no comunitaria, no centrada en el bien común, no solo limitó la circulación de datos durante COVID, sino que, perdónenme que lo exprese con crudeza, intuyo que la historia y los datos demostrarán que mató personas. ¿Por qué? Porque en COVID no solo necesitábamos que circulasen los datos para investigar, necesitamos saber si mi compañero se subió a un autobús y compartió 45 minutos en el C2 o en el C3 de esta ciudad su ruta con un positivo, debería haber podido haber recibido un amable SMS, nada más que eso, diciendo has compartido autobús con un COVID. Quédate en casa y contrólate, a ver qué ocurre. Esencialmente, si pensamos que los que compartían autobús en COVID eran trabajadores esenciales con niveles de renta baja que vivían en viviendas con espacios pequeños. Es decir, garantizamos el derecho a la protección de datos, perdónenme que se lo diga así, con esta crudeza, de los ricos. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No hay que perder nunca de vista el sentido de la comunidad, el sentido del bien común, aunque sea desde la perspectiva de la ética profesional de los que interpretamos el derecho. Bueno, ahora vamos a cambiar eso. Vamos a cambiarlo porque establecemos un marco para los usos secundarios altamente favorecedor de la investigación. Compartimos datos, promovemos la investigación. Esto es muy relevante. Pero esto nos llega a cosas como la infraestructura europea de imagen de cáncer, que es algo particularmente complicado. Esto que ven aquí implica 14 países, 96 partners en estos momentos para la generación de un repositorio con 26 millones de registros de imagen de cáncer con datos asociados. ¿Para qué? Para que aquí pueda funcionar la analítica de datos y la inteligencia artificial. Oiga, ¿y estas cosas para qué sirven? Pues para escalar todavía más cosas que en estos momentos está haciendo el Hospital La Fe, que por cierto es el que lidera esta infraestructura. En el Hospital La Fe se están tomando imágenes de cáncer e información médica asociada de cáncer de mama de mujeres que han participado en programas de screening. Es decir, cada 2 años se han hecho su prueba y que finalmente han sido víctimas de la enfermedad. La pregunta es, ¿hay algo en esa información médica y en esa imagen médica que el radiólogo y el oncólogo no vieron, pero la máquina ha aprendido a ver? Eso tiene 2 consecuencias inmediatas, y es que el diagnóstico de cáncer de mama asistido, por lo que la máquina aprende, es más eficiente. Pero también va a ayudar, y todavía no hemos llegado ahí, pero es posible que llegue, a la predicción incidental de un cáncer. Te han hecho la prueba, te han hecho el TAC,
seguramente para otra cosa, tú no lo ves, pero la máquina sí. Bueno, el coste también es muy bajo, una confirmación diagnóstica. Vamos a ver si eso que la máquina dice que es cáncer, realmente es cáncer. Bien, el diagnóstico precoz del cáncer aumenta la tasa de supervivencia en todos los tipos de cáncer. Evita las metástasis y perdonen que me ponga economicista, le puede ahorrar centenares de miles de euros por paciente al sistema de salud. En eso trabajamos. Pero eso exige confiabilidad, origen legítimo de los datos, anonimización, un ecosistema de proceso de datos seguro y un marco de gobernanza que controla jurídica y éticamente todo este ecosistema. Por tanto, es un esfuerzo particularmente significativo. Y desde ese punto de vista, tienes que trabajar desde las bases. Es decir, tú puedes tratar datos porque en origen los trataste bien, porque cumpliste el Reglamento General de Protección de Datos. Cuando tú haces eso, el Espacio Europeo de Datos de Salud, ese reglamento, te permite compartir esos datos y reutilizarlos al servicio del bien común, bajo ciertos controles y garantías. Claro, para que tú puedas hacer esto en un sitio como UKIM, tú necesitas evidencias. Oiga, usted trató los datos porque podía, tenía una base jurídica, su ecosistema de datos ha tenido una evaluación de impacto, es seguro. Esos intercambios de datos, que en nuestro caso son anonimizados, están regulados a través de acuerdos que establecen las reglas que van a hacer funcionar esto. Y esto es importante porque el European Health Data Space lo que introduce es enormes posibilidades al simplificar la legislación europea de tratamiento transfronterizo de datos. Volvamos al cáncer para que me entiendan. Hombre, seguramente cáncer tenemos todos, o podemos tener todos. Pero si yo quiero hacer una investigación sobre el impacto en el cáncer de pulmón del uso de productos fitosanitarios, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tengo que identificar las regiones de la Unión Europea donde se utilizan masivamente fitosanitarios para tener un marco comparativo. Y seguramente hacer lo mismo con regiones donde esto no ocurre. Si yo tengo 27 estados de la Unión, puedo comparar los datos de los cultivadores de naranja valencianos con los datos de los cultivadores de lo que sea en Italia, sus homólogos en Italia. Por tanto, ese esfuerzo transfronterizo introduce un elemento crucial también desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Después hablaré brevemente de él, diversidad. Es más, te permite establecer volúmenes de datos y balances en esos datos que hacen que esas redes funcionen mejor. Bien. Nos exigen condiciones técnicas. La primera, por la que nos hemos apostado nosotros, es la anonimización. No me puedo extender, pero para que lo entiendan, cuando un dato llega a UKIM, si es una imagen médica, se han eliminado todos los identificadores directos, cualquier identificador directo en la imagen o fuera de ella, hasta 70 metadatos, información asociada, para asegurarnos de que hay condiciones adecuadas de anonimización. Esa información se vincula a información médica anonimizada con un hash. Es decir, integramos todos los datos con un algoritmo de hash que permite, mediante criptografía, que para el usuario y para UKIM esos datos no sean transparentes. Eso ocurre en local. Nosotros hacemos un análisis de riesgos. Pero además, el proceso de datos se hace a través de intermediación de software en un ecosistema cerrado y trazable. Tú te has comprometido a no reidentificar jurídicamente y te estoy trazando para saber que no lo haces. Por tanto, es algo particularmente complejo. Los datos no sirven todos. Hay que catalogarlos. Hay expertos que validan los datos de calidad, que los anotan, que los enriquecen. Y solo cuando eso ocurre, tú puedes entrenar modelos. No es que coges los datos, los sacas y ya está. Afortunadamente no se hace así. En ecosistemas que tienen que ser interoperables, tengo que poder trabajar con cualquier país de la Unión Europea. Ya hemos hablado de la estrategia de anonimización, hemos hablado de la catalogación, se están desarrollando estándares y etiquetas de calidad, porque al final, dentro de este ecosistema, yo voy a tener catálogos de datos publicados con los lugares de referencia y me voy a poder dirigir a un Health Data Access Body y pedirle acceso a datos en cualquier punto de la Unión Europea. O en el caso de UKIM, que será una infraestructura participante autorizado, puede directamente pedirles a ellos datos. Gracias a estos ecosistemas a los que me he referido con rapidez para no agotar el tiempo, vamos incluso a poder implementar sistemas de procesamiento federado de datos. Y aquí vuelvo atrás.
El problema de la Unión Europea es que no tenemos datos. ¿Por qué? Pues voy a ser sincero, no tenemos datos por culpa de ustedes. No tenemos datos porque ustedes se los han regalado sin pensarlo ni 2 segundos a Meta, a Google y a todas las compañías, a todos los grandes campeones norteamericanos. Como además los buenos de los campeones norteamericanos en el ecosistema de gestión de datos de salud de Estados Unidos, en el marco de IPA, aunque tienen obligaciones, sí pueden entrar como operadores privados con bastantes menos restricciones que de las que existen en la Unión Europea, resulta que Microsoft o las grandes compañías norteamericanas pueden presentar modelos de datos en salud porque los pueden desarrollar, porque tienen un enorme volumen de datos. ¿Qué vamos a hacer en la Unión Europea? Crear espacios seguros de datos. Esos espacios podrán ser de amplia capacidad. Es que en España estamos desarrollando el Espacio Nacional de Datos de Salud, que va a tener altas prestaciones y capacidades, pero también los podemos construir trabajando contra los datos en local. Es decir, en Valencia, Incliva tiene un ecosistema de tratamiento de datos ya pensado para esto, y la FE también. Incliva y la FE pueden funcionar como nodos dentro de procesos federados de datos, es decir, yo quiero una información, pero estoy atacando a varios países y a varios sitios, lo cual multiplica las capacidades y nos permite tener esos datos que no teníamos. Para eso es fundamental desarrollar estrategias que no solo tienen que ver con seguridad e interoperabilidad, también con computing to data, con aprendizaje federado. Todo esto va a ser particularmente interesante. Es importante la trazabilidad y la intermediación de software por cuestiones que ustedes pueden entender. Necesitamos saber lo que hace un usuario. Y necesitamos saberlo por razones de seguridad, por razones de privacidad, también por razones de reconocimiento. Es decir, si alguien fue autorizado a utilizar datos de la FE tiene el lógico derecho de cita. Y por tanto es importante saber lo que está sucediendo para que esto sea público. Esto nos conduce a la gobernanza de datos y a recordar que desde un punto de vista jurídico y ético hay un conjunto de actividades prohibidas. Las primeras que están viendo ustedes aquí son las de la AI Act, pero es que el European Data Space también incluye actividades prohibidas. Estas y estas, y vuelvo atrás porque hay gente haciendo fotos, tienen algo en común. En esencia, lo que se está prohibiendo es cualquier práctica, cualquier análisis de datos en uno u otro de los ecosistemas que sea conscientemente dirigido a causar daños en el ser humano. Cualquier tipo de explotación de vulnerabilidades, cualquier tipo de manipulación de la conducta o cualquier tipo de práctica que conduzca a la discriminación. Estos son los elementos comunes que me evitan tenerles que contar todas y cada una de las prácticas una a una. Pero tanto en uno como en otro, lo que nos están diciendo es algo tan sencillo como esto. Tú no puedes llegar a un entorno de triaje en urgencias donde se toma una decisión con una máquina que esté sesgada y sea discriminatoria. Queremos que te ocurra algo cuando llegues a urgencias. No sucede. Pero miren, lo que queremos que te ocurra cuando tú llegues a urgencias es que cuando subas, porque un médico ha dicho que te tienes que subir a una ambulancia, haya la suficiente información para que esa ambulancia no te lleve a tu hospital de referencia, para que desaparezcan los hospitales de referencia, para que te lleve al hospital que más te conviene en ese momento. Para que cuando tú llegues a ese hospital, e incluso en itinere, tu historia clínica esté cargada y determinadas decisiones médicas se puedan adoptar con rapidez. Y para que la decisión de triaje sea inteligente. ¿Y por qué lo digo? Verán, en uno de mis primeros proyectos en Big Medelytics, el piloto 12, estudiaba qué sucede en un hospital cuando tú entras por la puerta de urgencias con sepsis o con stroke, con un ataque al corazón. ¿Por qué? Porque la literatura científica dice que lo que te salva la vida no es solo tu estado de gravedad, sino lo que ocurra en las 3 primeras horas. Y así aprendimos, por ejemplo, que había media hora en la que al paciente no le pasaba nada. Esto no solo es porque salva vidas, te permite, por ejemplo, diseñar hospitales donde las rutas sean las mejores. Te permite saber cuál es la secuencia idónea en la práctica de pruebas. Te permite ser eficiente. Cada segundo salva vidas. ¿Pero qué tenemos que evitar? Que no se produzca ese sesgo discriminatorio, que no existan errores. Hay muchos esto de los botoncitos.
Hay muchos usos secundarios permitidos. No me voy a detener en ellos, pero sí que quiero trasladarles algo. Hemos pasado de utilizamos los datos de salud para educar e investigar a una multiplicación exponencial. Primero, todos los usos propios de la salud pública y de la gestión hospitalaria ahora se consideran secundarios. Yo los hubiera considerado primarios, pero da igual. Y no solo secundarios, A, B y C, sino que además de acceso privilegiado para los sistemas de salud. Bueno, además de educar e investigar, ¿qué vamos a hacer? Hombre, pues vamos a hacer investigación aplicada. Vamos a desarrollar productos y servicios. ¿Para qué? Para mejorar la asistencia, para mejorar el diagnóstico. ¿Qué supone esto desde el punto de vista de la bioética y de los objetivos del Instituto de Investigación que nos acoge? Que hay nuevos jugadores en el mercado. Y como yo no solo he estado aquí, sino que vengo de un proyecto que se llamaba European Union Digital Innovation Hubs, y ahora estoy en el ecosistema de los Digital Innovation Hubs de la Comunidad Valenciana, INDI, les debo decir algo. No saben de esto. No los que gestionan las herramientas, porque ahí me buscan a mí. No, no. Las pequeñas y medianas empresas, las startups, los innovadores que acuden a este tipo de servicios para desarrollar, carecen de una base sólida en este ámbito. Y se requieren políticas públicas, también por parte de las universidades, para que el ecosistema tenga la capacidad de aprender a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque si no es así, lo que va a ocurrir es que cuando esa innovación llegue al punto de solicitar un acceso a datos, va a haber un señor como yo que va a decir que no. Le va a decir que sí, a que haga cosas con mis datos que son confiables, pero cuando quiera subir sus datos, porque va a necesitar subir sus datos, le voy a decir que no, que sus datos no los quiero, porque no eres confiable, porque no tengo la garantía. Esto les puede sonar a esotérico y todavía más con el ejemplo rápido que les voy a poner. Estuvimos a punto de rechazar un proyecto que pretendía, mediante sistemas de videocámara, decidir cuándo se podía recoger un cultivo y comercializar. Porque pensamos que era un producto de riesgo alto. A aquellas personas se les rompieron los esquemas, se les rompió la cabeza. Hasta que les dijimos, vamos a ver, alma de cántaro. Si tú desarrollas un sistema para la comercialización de productos agrícolas y lo implantas en una zona con monocultivo y el sistema se equivoca, vas a arruinar la economía de toda una región. Si tu sistema está analizando la comercialización de productos que comercian en mercados de futuro, no es seguro, alguien te lo revienta y altera torticeramente el mercado de futuros, vas a hacerle pasar hambre a gente. ¿Entiendes ahora por qué te estoy diciendo que tu sistema presenta severos riesgos? Para eso es para lo que hay que prepararlos. Y si no lo hacemos, tendremos problemas. Bien. Yo estoy peleado con el sistema. Van a haber vías de acceso, organismos de acceso a datos, participantes autorizados, tenedores de confianza, Health Data EU. Y llegamos a la Ley de Inteligencia Artificial, que expresa, por cierto, la cultura normativa que acompaña prácticamente desde GDPR a todas las normas. Tenemos dos enfoques. Un enfoque que era el que se ha referido Adela Cortina como Human-Centric Approach. Vamos a ver, en la Unión Europea, nada que vulnere un derecho fundamental, nada que produzca un daño físico, social o ambiental y nada que produzca riesgos para la democracia y el Estado de Derecho es admisible. Y la regla que aplica la Unión Europea es muy sencilla. Mi mercado, mis reglas. Puedo que yo no compita contigo en la producción de innovación todavía, pero si tu innovación quiere entrar en mi mercado, mis reglas. Y por tanto, como soy el mercado más atrayente del mundo, ya sabes por dónde tienes que pasar. Segundo elemento, enfoque orientado al producto. Es decir, cada herramienta de inteligencia artificial, cada proceso en European Health Data Space es el resultado de una ingeniería de procesos que conduce a obtener un resultado confiable. ¿Se entiende? Miren, ya llevo muchos años haciendo protección de datos. Si ustedes miran la normativa de protección de datos, una vez superas el juicio de legalidad y de proporcionalidad, todo lo que viene a partir de ahí es para ingenieros. Análisis de riesgos, análisis de impacto, protección de datos desde el diseño y por defecto, todos son procesos de ingeniería. Por tanto, el producto llega al mercado después de haber sido catalogado.
¿Por qué? Porque cuando lo catalogo sabré cuáles serán sus exigencias de cumplimiento. Y si es un sistema de alto riesgo, me van a pedir, perdón, y dale con el botoncito. Es que yo soy de teclado y ratón, ¿sabes? Me van a exigir que haya tenido un modelo de gestión del riesgo, que la gestión y gobernanza de datos esté muy precisada, que tenga la adecuada documentación técnica, que en el despliegue todo el mundo haya sido informado y sepa cómo hacerlo, que haya supervisión humana, que se garantice la seguridad y acabo. Voy directamente al final. Debo aplicar modelos de análisis de impacto ético, recuerden esta palabra, Altai, y busquen Altai Insight Center, donde hay un modelo con 7 dominios y 63 controles que les ayuda a ustedes a hacer análisis de riesgos desde puntos de vista que aquí se han señalado, como la transparencia, la robustez, la diversidad. Que es imprescindible evaluar el impacto de los derechos fundamentales en los sistemas de alto riesgo, y créanme, yo opino que en todos los demás también. Que hay que integrar estos dos modelos de análisis, que hay que garantizar los retos éticos que ha planteado la profesora Cortina, Alterum non laedere es muy importante, y finalmente, solo quiero subrayar una cosa, alfabetización. Para mí, el núcleo duro, el artículo más importante del reglamento de inteligencia artificial es el artículo 4. Miren ustedes, no puede tener ningún usuario en su organización que no haya sido formado. Miren, no voy a preguntarles cuántos de ustedes han utilizado ChatGPT en su puesto de trabajo. Ya lo dicen los datos, el 73%. El 73% de personas sin formación han subido documentos confidenciales a herramientas que pueden estar en un país como China, o sujetos a la legislación sobre inteligencia. Cuando digo inteligencia me refiero a espionaje, en Estados Unidos. Esta es la realidad. Una parte de ese 73% son médicos, MIR 1, MIR 2, que le están preguntando a ChatGPT 4 para hacer diagnóstico diferencial. ¿Y qué tiene eso de riesgoso? Pues que lo hacen a las 2 de la mañana para no despertar al jefe de servicio. Así que multiplican las posibilidades de equivocarse en la decisión. Si no hay formación, tenemos un problema serio. Por tanto, lo dejamos aquí y mis conclusiones creo que las han deducido ustedes ya. Esto no es un automatismo, exige diseño desde cero, desde los conjuntos de datos hasta su uso, exige una robustez en el cumplimiento normativo y exige una sólida formación que no solo incluya la ética o el derecho, sino la capacitación para el uso de esta tecnología. Gracias y disculpad que me haya pasado un par de minutos. Pues muchas gracias a don Ricardo Martínez por su brillante conferencia. Interviene ahora el profesor doctor don Federico de Montalvo, que es catedrático de Derecho Constitucional en ICADE, fue presidente del Comité de Bioética de España entre los años 2018 y 2022 y vicepresidente en los años 2013-2018. Fue miembro del International Bioethics Committees, IBC, de la UNESCO. Es miembro de la Pontificia Academia para la Vida por nombramiento del Papa Francisco. Es vicepresidente segundo de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Fue miembro del Grupo de Expertos de la Estrategia Nacional para la Vacunación frente a la COVID-19. Académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Murcia y de la Academia de Farmacia Santa María de Murcia. Pues nos va a hablar hoy sobre IA y corporeidad, una reflexión ético-legal sobre la relación médico-paciente en la era de la IA desde la perspectiva del efecto placebo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues nada, muy buenos días. Como hemos visto que los datos en la bioética son importantes, Julio, te doy un dato. Voy a hablar algo más de 21 minutos, que es lo que ha hablado el primer ponente, y menos de 29, que es lo que ha hablado el segundo ponente, invocando el principio de justicia que ha citado la profesora Adela Cortina. En primer lugar, agradecer a la Universidad Católica de Valencia su invitación a estar hoy aquí una vez más. Para mí es un verdadero placer. Julio, gracias por invitarme de nuevo, y también a quien pienso que es el culpable en parte de que yo esté aquí, además de Julio, pues a mi buen amigo, el profesor Vicente Belver. Yo me voy a situar en un tema más concreto de la IA, que es lo que estoy abordando en mi investigación
más reciente, que es en la relación no única que aborda la bioética, tampoco primigenia, porque la relación primigenia de la bioética es la relación investigador-sujeto. Me voy a centrar en la relación médico-paciente. Lo que voy a plantear es que la IA debe tener un límite basado en la exigencia ético-legal del contacto humano médico-paciente, y ello no solo sobre una base ética, sino, y creo que esta es la fuerza del discurso y de la investigación, una base clínica. Si quito al médico de la ecuación, las posibilidades de curación, de adherencia al tratamiento del paciente sean peores. Por lo tanto, aquí operaría el principio de no maleficencia. Si aparto al médico, el paciente va a sufrir daño. También confieso, yo no soy un ludita, creo que esto no es malo necesariamente, ni es nuevo. Muchos de los temas que nos estamos planteando son temas que se vienen planteando desde hace años, y la tecnologización de la relación médico-paciente o del sistema de salud es algo que viene de lejos. Nuestra flota pesquera recibe asistencia por telemedicina hace décadas. La NASA desarrolló un sistema de asistencia a los astronautas hace muchos años, por tanto no estamos hablando. Es verdad que el cambio cuantitativo o cualitativo y la magia de las palabras, porque aquí a veces más que las ideas o los actos, lo importante es crear una palabra que genere o furor o miedo, y la palabra inteligencia artificial, que para mí es una palabra errónea, lo genera. Tampoco es malo. La pandemia nos mostró que la tecnología fue el elemento clave, un elemento clave para las relaciones personales. Por tanto, no creo que sea ni bueno ni malo, ni tan nuevo. Es verdad que puede generar problemas que se han apuntado, es que ya no existan enfermos sino enfermedades. Tratar al indiferente con la inteligencia artificial, esto tiene un problema porque sabemos que no existen enfermedades, sino que existen enfermos. O el tecnooptimismo que piensa que con esto se van a solucionar todos los problemas de la medicina, y no es así, es mucho más complejo. Hace poco se publicaba un artículo donde digamos que el gran ejemplo de los beneficios de la inteligencia artificial, que en el ámbito de la dermatología y en el triaje en relación con los melanomas, pues empezaba a dar problemas bastante más graves de lo que se habían apuntado inicialmente, de lo que apuntaba la euforia. Estas son un poco las conclusiones de lo que voy a plantear y de lo que estoy investigando. Primero, creo que el reglamento, yo creo que, gracias a Dios, Europa regula, porque yo creo en el Estado de Derecho, y la libertad de empresa va de la mano del Estado de Derecho, aunque algunos tecnopolíticos como Elon Musk parece que nos muestran que las autocracias pueden ser el lugar perfecto para desarrollar un negocio. Yo sigo creyendo que libertad de empresa y Estado de Derecho van de la mano, y gracias a Dios Europa regula, porque para tener libertad de empresa tenemos que tener un Estado de Derecho. Y creo que lo estamos haciendo bien en Europa. Son textos complejos, pero yo creo que el reglamento sobre IA y el nuevo reglamento de espacio europeo van a hacer un poco lo que ocurrió, y Ricardo sabe bien, con toda la regulación europea de protección de datos, que es el ejemplo que ha servido a todos los estados. Estamos creando lo que va a ser el ejemplo del resto de estados si las democracias representativas siguen resistiendo. Pero sí que yo veo un déficit en el ámbito de la salud. Es verdad que el reglamento de la IA no es un reglamento sobre salud, es general. Y en el del espacio europeo de datos de salud, que ya es sobre salud, no lo recoge, al menos lo apunta en un considerando, que es que para mí el derecho a la supervisión humana en el ámbito de la salud no es suficiente. Yo no soy un gran fan de los derechos, de crear nuevos derechos, pero creo que sí que tendríamos que reconocer un nuevo derecho que sería un escalón más que el derecho a la supervisión humana, porque la supervisión humana no exige contacto humano, puede ser una supervisión ex post o una supervisión sin el paciente delante. Yo creo que tenemos que reconocer, y no está reconocido, un derecho al contacto humano en materia de sanidad. Y como digo, no lo baso en principios éticos, aunque aquí apunto el principio de beneficencia, sino que lo baso incluso en consideraciones clínicas. Si no está el médico, las posibilidades de curación del paciente son peores. Es decir, el médico no tiene que estar en todos los actos, en todos los momentos, en todas las fases del proceso asistencial, pero en determinadas fases tiene que estar necesariamente en beneficio del paciente, para la mejor curación del paciente, para la mejor adherencia al tratamiento. ¿Y quién debe determinar esto? ¿Los juristas? No. ¿Los tecnólogos, por favor? Peor aún, no. Lo deben determinar los propios profesionales sanitarios. Las sociedades científicas y los colegios profesionales tendrían que establecer en cada una, por ejemplo, las especialidades, en qué momentos del proceso asistencial, del proceso de tratamiento, la presencia del médico, la presencia física, aporta un valor añadido en la relación.
Y deben ser ellos. Esas listas por ahora no se están haciendo, aunque ahora mostraré alguna que se hizo hace años. Y luego apunto al final, si me da tiempo, algo que ha apuntado también la profesora Cortina, que es lo que a mí me preocupa, que estamos creando a lo mejor dos sistemas de salud. Un sistema para ricos, con presencia humana, y un sistema para pobres tecnologizado. Y es que la sostenibilidad del sistema no es que queramos hacerlo, se haga con intención, pero los seres humanos tenemos dos problemas. Cada vez más escasez de recursos económicos, y más aún con las grandes guerras que nos están viendo, esa nueva política del armamento que va a derivar recursos de salud y los va a implementar en el ámbito de las armas, y luego que tenemos muchos heurísticos y sesgos, y uno que tenemos es el sesgo de delegación. Cuando puedo delegar que la decisión la adopte otro, lo delegaré, y es uno de los problemas que puede tener ChatGPT cuando tengo que hacer un diagnóstico. Por tanto, Elon Musk no será atendido por sus máquinas, será atendido por un médico físico, y los clientes de sus empresas serán atendidos. Por cierto, en mi universidad, como anécdota real, les cuento que esta presentación, nos hablaron de Gamma, en la que podías meter unas maravillosas presentaciones, metí esta presentación y lo que me devolvió Gamma fue un bodrio. Una presentación que ni siquiera hacía yo en PowerPoint hace 25 años, ya había avanzado más que Gamma. Por lo tanto, esa excelencia de algunos productos pues hay que validarlas porque realmente no son así. Como digo, hay que determinar si en la relación médico-paciente debe estar o no físicamente el médico. Por eso hablo de corporeidad, ser y tiempo. Esa idea que decía la profesora Cortina de nuestra inteligencia tiene que ver con el cuerpo. Tenemos una inteligencia distinta porque tenemos cuerpo, tenemos sensaciones, tenemos contacto personal. Tenemos que decidirlo. Tenemos diferentes contextos y alternativas actualmente. Tenemos la relación presencial, que es la clásica, la relación personal a través de la tecnología, una relación digital con supervisión médica, que en el fondo es a lo que se refiere, viene a referirse, no completamente, pero principalmente el reglamento de la IA, cuando habla de ese derecho a la supervisión humana, que al menos haya supervisión humana del diagnóstico, aunque no haya en el inicio de ese diagnóstico, en el proceso de diagnóstico, inicialmente ninguna presencia física o médico, sino a posteriori, y luego una relación digital sin médico, una medicina sin médicos, que por cierto es lo que ha dicho este señor que acaba de inventar un partido político, no le bastaba con los coches eléctricos y lanzar cohetes, que nos viene a decir que los abogados y los médicos van a desaparecer en breve. Imagínense para mí, yo voy a acabar como los toros de Morante, que me van a cortar 2 orejas porque me dedico al derecho sanitario. Si no tengo médicos, ¿de qué voy a hablar? Y encima no tengo derecho. Por lo tanto, no sé bien a qué me dedicar, pero ya me aproximo a la jubilación, lo cual me tranquiliza. Es verdad que Elon Musk literalmente no dijo esto, pero lo viene apuntando. Viene diciendo que se acabaron los médicos y los abogados porque la inteligencia artificial va a ser mucho mejor que ellos. Por lo tanto, ¿cuál es la relación de Elon Musk? Una relación, es decir, la supervisión humana es que es un error, porque el humano va a introducir sesgos en un sistema que él ha creado que es perfecto. Sería una relación digital sin médico, una medicina y sin médicos, a lo cual yo en una tribuna que tuve la suerte que una tercera que me publicara ABC, lo que venía a decir que a lo mejor tenía razón, no iba a haber en el futuro próximo ni abogados ni médicos, pero que tampoco iba a estar ni Elon Musk ni quien escribía la tribuna, porque tiene pinta esto de que vamos a acabar, por mucho que la Pontificia Academia nos haya llamado a la esperanza en febrero. Uno no sabe si seguir creyendo esa esperanza. Y ahí, por ejemplo, decía algo interesante para mí en la relación médico-paciente, que las relaciones humanas y la relación médico-paciente son tan importantes como las palabras los silencios. Y la IA de silencios no entiende. Y el silencio es muy importante. El silencio del paciente, cuando el médico observa que el paciente calla, su familia calla, ahí está ocurriendo algo. Y la IA de eso no se entera. La IA no entiende de silencios. Y en la interrelación humana, para mí, los silencios son tan importantes como las palabras. En mis alumnos el silencio determina mucho más que muchas veces las palabras. Decía Marco Tulio Cicerón, el silencio es unas grandes artes de la conversación. Y algún presidente de gobierno realmente lo muestra porque el silencio nos vendría a todos bien. El propio Edmund Pellegrino en su momento hablaba también de esa idea interesante de que el origen de la palabra curar y cuidar era la misma. Cura la IA, pero cuida. ¿Realmente vamos a un médico a que nos cure o a que nos cuide? En la relación interpersonal hay una labor de curar o una labor de cuidado. Y él mismo hablaba que la medicina es algo más que biología aplicada. No es IA aplicada. La medicina es una relación interpersonal, es una relación ética, es una relación que trasciende y, por tanto, que exige una corporeidad. Sin corporeidad no hay realmente medicina, nos venía a apuntar él. Pero esto también encontramos varios documentos, y ahora mostraré algo en literatura sobre esta cuestión. Por ejemplo, en el comité, en el
prestigioso comité de NAFIL, que se habla también de que si la inteligencia artificial acaba con la relación personal, con la presencia del médico, estamos acabando realmente con la medicina, estamos realmente perjudicando al paciente, haciéndole daño al paciente. Y esto en un campo que ha cobrado una relevancia, por desgracia, que es la enfermedad, la salud mental, la enfermedad mental, donde aún más podemos destacar que esa presencia física, ese contacto físico, esa corporeidad, tiene un valor clínico. No hablo solo de ética, sino algo más importante. Claro, si a los tecnólogos les hablamos de ética les da lo mismo, pero si les hablas de que clínicamente las posibilidades de curación son peores, yo creo que el discurso es más potente. Por eso me interesa el discurso. También el propio, yo me imagino que muchos lo hemos leído, pero yo animo a seguir leyendo ese documento que me parece extraordinario. Para mí es lo mejor que se ha escrito sobre inteligencia artificial y ética, sinceramente, que es la nota sobre la relación inteligencia artificial e inteligencia humana que publicaron los dicasterios de la educación y la doctrina para la fe en el Vaticano. Es un documento extraordinario en el que precisamente habla de esto. Inteligencia artificial, sí, pero como coadyuvante, como alguien que está junto al médico, al paciente. Si la máquina sustituye al médico, las posibilidades de curación, como planteados son. Se habla también en muchos trabajos de que la medicina tiene una parte narrativa. Somos seres narrativos, necesitamos un relato. El médico nos tiene que dar un diagnóstico y un relato, porque el relato es el que nos convence de las posibilidades de curación, mejoran las posibilidades de curación. Y esto está, los que sois médicos, está muy estudiado desde Ramón y Cajal. La conversación tiene un poder terapéutico, no es charlatanería. ¿Por qué los pacientes, nos decía Tom, van cada vez más a los chamanes? Porque los chamanes conservan la conversación, la narrativa, somos seres narrativos. La máquina lo tiene. Si comparamos estos dos preciosos cuadros sobre la enfermedad, uno prerrafaelista y otro español, vemos que hay una diferencia en este padre. Aquí vemos un padre y aquí vemos otro padre. En un padre hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La presencia del médico. Por muy poco que pueda hacer el médico, al menos hay esperanza. Y lo que nos queda a nosotros es, al final, siempre la esperanza. En este padre hay desesperanza porque no hay médico. A lo mejor está la IA, pero no hay una presencia humana que entendamos que no solo está intentando curar, sino que también está cuidando. Se decía también que el médico no es otra cosa que el consuelo del alma. El paciente, yo como abogado muchas veces dedicaba más tiempo a consolar que a educar jurídicamente a mi cliente. Hacía más, yo siempre decía, a veces soy más psicólogo en los pasillos de los juzgados cuando ejercía que jurista, porque lo que se trata es de consolar, de dar esperanza en un marco de desesperanza que es el marco de la enfermedad, del litigio. Aquí también lo escribí hace tiempo en un trabajo, la medicina es una ciencia aplicada, no solo busca explicar los fenómenos del mundo, sino también es una disciplina prescriptiva, busca intervenir en el mundo y además maneja una perspectiva moral de lo bueno y malo. Se trata al paciente valorando lo que es bueno y lo que es malo. Y no solo, la IA busca explicaciones causales sobre fenómenos empíricos, pero es que la relación médico-paciente no es un fenómeno empírico, no es una relación causal, muchas veces es una relación casual. ¿Por qué la medicina es la única ciencia que, debiendo ser exacta, es inexacta? Y el resto de ciencias exactas lo son. Porque no es causal, porque no hay enfermedades, hay enfermos. Y todos nuestros sistemas no reaccionan igual. También decía, el médico que solo sabe medicina ni siquiera sabe de medicina. Hay una autora, que yo le recomiendo, Javi Karen, en el Reino Unido, que está trabajando mucho estos temas de la fenomenología y la corporeidad en la relación médico-paciente. También hay volveré sobre ella, muchos trabajos en los que nos dicen si no hay presencia física del médico, las posibilidades de curación, las posibilidades de adherencia al tratamiento disminuyen notablemente. Es decir, que el paciente no se va a curar porque no está el médico presente. No estoy diciendo que esto sea permanente en todo el proceso, en todos los momentos, pero hay que definir esos momentos. Yo digo que literatura hay mucha y estamos buscando más literatura. Por eso digo que no se trata de un derecho a la supervisión humana, sino hay que dar un paso más. Es un derecho al contacto humano. Tenemos que exigir que se reconozca un límite a la IA, que no es que la IA no esté presente, pero que la IA no ocupe todo el espacio, que sea la protagonista principal, sino esté el médico. Como lo comentaba, en el reglamento de la IA lo que vamos a encontrar es supervisión humana. En cambio, curiosamente, en el Espacio Europeo de Datos de Salud, porque es salud, en un considerando el 10, nos dice
nos dice lo siguiente: podría ser poco ético informar a un paciente a través de un canal electrónico sobre un diagnóstico de una enfermedad incurable, que probablemente sea terminal, en lugar de proporcionar esa información en la consulta. Ya no está apuntando ese derecho, aunque no lo reconoce. El poder del placebo y el nocebo. El nocebo nos lo puede generar una app. Si estamos permanentemente mirando las constantes podemos enfermar, pero el placebo nos lo generan personas humanas. Y también sobre esto hay mucho escrito. Decía Guerrero Marañón, los médicos tenemos un arma cada vez más poderosa, pero notoriamente insuficiente: la ciencia. Hay que hablar, hay que generar narrativas. O William Osler decía: el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente. La IA trata enfermedades, no trata pacientes. Y Roger Bartra decía: los robots tendrán moral humana si con el arte de las palabras pueden conseguir cautivar a los pacientes y comprobar que son sensibles al efecto placebo. El efecto placebo lo genera la corporeidad, la narrativa que nace de un cuerpo, ser y tiempo, la presencia. Y por eso decía que lo que tenemos que trabajar es en crear esos marcos, y para eso tienen que estar las sociedades científicas, esos momentos de la relación en que se debe exigir ética, clínica, ética y legalmente la presencia del médico. Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Son esas grandes empresas las que nos van a decir cuándo, o el legislador, que tampoco lo puede hacer. Tenemos algún ejemplo, por ejemplo, de hace tiempo, en el Colegio de Psicólogos de Madrid se había establecido cuándo la relación psicólogo-paciente tenía que ser indispensablemente presencial. Yo creo que es lo que hay que trabajar. Cuando la relación oncólogo-paciente, cuando la relación neurólogo-paciente tiene que ser indispensablemente presencial y no puede sustituir por una máquina. Y ya acabo. Porque a mí lo que me preocupa realmente es esto. El otro día me mandaban, y acabo con la última parte, que es la justicia, el principio de justicia. Me mandaban este WhatsApp. Además lo comprobé, me metí en la empresa, como me lo han mandado lo puedo poner en público. Yo no les he autorizado que me manden a mi correo, perdón, este WhatsApp, este email. Donde hablan: sigues contratando humanos lentos, caros y problemáticos. Esta es la filosofía que puede ir detrás. La inteligencia artificial es una inteligencia mejor que la humana, el robot es mejor que el humano tiene sesgos, el humano piensa, tiene sentimientos, tiene hasta compasión, es un sujeto peligroso. Y mi miedo, un poco lo denunciaban el actual Nobel de Economía, Acemoglu, en este libro. Es verdad que en 500 hojas, las 500 hojas podrían haber reducido a 100 y hubiera sido más, pues se ha convertido en un libro de verano para llevar a la playa, más para colocar la cabeza que para leerlo, pero al menos ellos apuntan que esa idea de la democratización o de la liberación que nos lleva a la tecnología es falsa. Al final lo que hay detrás es un mundo de deterioro, de vulnerabilidad, de separación, separación de los seres humanos. No que se haga con intención, pero yo entiendo que una empresa que tiene que gastar en personas o en máquinas acaba optando por las máquinas sin intención, o los consejos de administración de empresas pueden acabar optando por introducir más y más máquinas, sobre todo si detrás tiene ese halo de que esto no se equivoca, de que esto es más perfecto que el ser humano. Ya la nota que comentaba antes de las dos dicasterios apunta también hacia esa justicia social a la que nos puede llevar. Dos sanidades, la de los ricos, que vamos a tener un médico delante porque es de quien nos fiamos, y la de los pobres, que lo que van a tener es una máquina. Y acabo con dos ideas. Marcus Gabriel, filósofo alemán, el catedrático más joven de filosofía en Alemania, que está trabajando ahora la ética y la IA, y va a dar un curso este verano en la Menéndez Pelayo por segunda vez, y esta vez sobre ética y IA, dice que la IA, decía hace poco en una entrevista que le hicieron en la Universidad de Menéndez Pelayo, que la IA no tiene capacidad de progreso, ya que para que esto ocurra se requiere la interacción entre un juicio falsable y las actitudes humanas que lo corrigen. La incorregibilidad de la IA, su perfección, el mirar solo hacia atrás, no hacia adelante, es al mismo tiempo su gran imperfección. La IA no piensa, es que no es inteligencia, realiza tareas. Y lo último, un tribunal de justicia español, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en un caso social que ha acabado ahora mismo en doctrina del tribunal vía una cuestión de inconstitucionalidad, que aquí es donde decide plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, Obiter dicta, no ratio defiende, dice que la tecnología, lo dice por decir, porque plantean, si le pedimos a la IA que nos diga si tenemos que plantear esta cuestión de inconstitucionalidad, ¿qué nos dirá la IA? Nos dice que no, porque ya está resuelto en el ordenamiento jurídico, pero observamos que los hechos nos anuncian que el ordenamiento jurídico que hemos aprobado es injusto. Y lo que nos viene a decir, ni los algoritmos son capaces de suplantar la razón humana, son los hechos los que crean la ley. Y añadiría yo, la medicina. La relación médico-paciente es la que crea la medicina.
no la acumulación de datos, que ayuda mucho a la medicina, pero lo que permite realmente esa relación, esa interrelación. Y yo, como siempre, acabo con esta imagen de una maravillosa película, el Monkey Trial, donde Spencer Tracy tiene que decidir entre dos libros, el libro de Darwin y la Biblia. Y lo siento, les despojo, pero no es la escena más interesante, es una película que se anima a ver porque es una delicia de película. ¿Y cuál escoge? Los dos. No se trata de decir no a la IA, sí a la IA. Se trata de decir sí, pero, o incluyendo, como dicen los ingleses, un however, que como saben no significa lo mismo que nevertheless. Estas eran las conclusiones y nada, muchísimas gracias, espero que haya sido de interés. Bueno, pues vamos con muy poco tiempo, pero sí que hay tiempo para alguna pregunta. Así que ahora es momento de intervención del público. Iniciamos la primera mesa redonda de este gran congreso. Si alguien quiere intervenir, es ahora el momento. Y, por supuesto, agradecemos a los ponentes toda la paciencia que han tenido también con el control del tiempo, pero lo cierto es que hemos recuperado tiempo. Si no interviene, cuento una cosa.